las hermanas Mirabal. Estas muchachas habían luchado de actuación antes, una de ellas incluso era de la Facultad de Derecho. Nada, las tres fueron asesinadas debido a la represión contra todo aquel o todo aquella que tuviera ideales de libertad y de democracia. Entonces, en ese sentido, se tomó esa fecha como una fecha que pudiera señalar de manera evidente la condición de violencia que sufren las mujeres y sobre todo la lucha por erradicar esta violencia y prevenirla. ¿Usted cree que el ser mujer es la razón suficiente para sufrir violencia de género, abogado? Mire, Osiris, y señoras del público y todo lo que nos están viendo, el solo ser o tener condición de mujer en este mundo a veces es la única razón por la cual una persona, mujer, recibe violencia. ¿Por qué? Porque la violencia contra las mujeres no es una violencia igual a otras, Osiris. ¿En qué sentido? Cuando un hombre, quienes son la mayoría de los casos, los que ejercen violencia contra las mujeres, no las mujeres contra las mujeres, sino los hombres contra las mujeres. Cuando los hombres ejercen violencia contra otro hombre, naturalmente reciben una respuesta, una reacción que es equivalente. Es decir, el otro hombre tendrá, si no la misma fuerza, podrá enfrentar de manera efectiva la agresión. Claro. En el caso de la mujer no, porque por razones de fuerza física incluso, o el contexto cultural donde se ve como normal que la mujer esté sometida culturalmente, se ha venido manejando por siglos, por miles de años, que las mujeres no tienen la condición de igualdad frente a los hombres. Entonces, en ese sentido, vemos cómo las mujeres en esa condición de subyugamiento, en esa condición de debilidad, no pueden defenderse de manera efectiva frente a la agresión de los hombres. Además, la mujer es una violencia que está fundamentada en una cultura patriarcal. Patriarcal viene de la antigua Roma, donde el padre de familia, el pater familias le llamaban, era un señor que era dueño no solo de la casa, no solo de los muebles, no solo de los animales, sino de las personas que vivían en esa casa, de sus hijos, de sus hijas y de las esposas de sus hijos. Entonces este señor tenía un poder omnímoda, un poder absoluto, digamos, en su familia. Esta herencia cultural la hemos venido arrastrando a través de la cultura española, por ejemplo, que es la que entronizó aquí en América Latina después de la conquista genocida y asesina que hicieron los españoles aquí en América, y se impuso esta cultura, este tipo de cultura donde la mujer vive en una condición de menos frente al hombre, bajo un entorno patriarcal donde los hombres son los dueños del poder político, del poder económico, del poder social, pueden imponerse fácilmente frente a una mujer, y entonces en efecto la condición suya de ser mujer, solo esa condición ya es razón como para que usted sea en muchos sentidos un blanco de la violencia de género. Y es de género porque va de un género que es el masculino, dirigida casi exclusivamente contra el otro género que es el femenino. Entonces, ahora, en
una conversación que teníamos con usted, Osiris, era necesario plantear que la violencia de género incluye varios tipos de violencia, pero no sé, me imagino que esa pregunta la hará usted después. Antes de hacerle esa pregunta, abogado, usted tiene razón al decir que es una cultura que va pasándose de generación en generación, ¿verdad? Porque incluso a nosotros, las mujeres, nos han como adoctrinado, se podría decir. Por eso algunos hombres dicen de que la mujer misma tiene la culpa de realmente optar por las posturas machistas, ¿verdad? Pero no es eso, es que a nosotros nos han tenido así siempre, ¿verdad? Entonces, nosotros las mujeres, algunas repetimos lo mismo que vemos de generación en generación, y no es culpa de nosotros las mujeres. Claro, y en ese sentido es bueno aclarar que violencia de género implica violencia doméstica, que ya lo hemos discutido muchas veces en este programa, pero eso no es malo. No. Porque es un problema que tenemos todos los días. Fíjese, Osiris, que hoy estaba viendo que a nivel de estadísticas hay 7.000 casos registrados durante el 2011 en todos los juzgados contra violencia doméstica que están diseminados en todo el país. De hecho, aquí en Santa Rosa de Copán no tenemos un juzgado contra violencia doméstica, tenemos un juzgado de familia, que es el que actualmente le está dando curso a las denuncias contra violencia doméstica. Pero a nivel nacional tenemos un promedio de 7.000 casos. De estos, 60-70% quedan sin resolución. O sea, llegan a la fiscalía, llegan a los juzgados, pero por diversas razones no se les puede dar seguimiento y al final quedan sin ser resueltos, sin aplicarse la justicia. ¿Qué pasa cuando pensamos, Iris, en todos aquellos casos que nunca son denunciados? Entonces esta cifra de 7.000 casos, bien podríamos multiplicarla quizás por 2 o por 3. Es decir, que es una situación grave. Pero además de la violencia doméstica está la violencia laboral, la violencia sexual, la violencia política contra las mujeres. Está la violencia social. ¿En qué sentido? En la discriminación, en la exclusión de la mujer en aspectos de la vida social, como en la vida política, la vida, su participación en las iglesias, por ejemplo, su participación en los patronatos y en otras diversas organizaciones o gremios, por ejemplo. Es extraño ver si una mujer es presidenta de algún gremio, como el colegio de abogados, como el colegio médico, etcétera. Generalmente son hombres, no digamos los partidos políticos y no digamos la presidencia de la nación. Nunca hemos tenido una presidenta mujer. Y realmente, abogado, es una pena que no exista un juzgado en contra de la violencia doméstica, ¿verdad? Porque disculpen realmente si les va a ofender lo que les diga, pero realmente el juzgado de familia a mí me parece un poco ineficiente, y me parece más bien que siempre se ayuda más al hombre que a la mujer en casos de violencia doméstica y de alimentos, porque la mujer va a poner una denuncia y cuando va la mujer a poner la denuncia sale peor, sale más bien como traumada de ahí. Yo conozco casos muy específicos, abogado, y realmente me parece que deberían de mejorar el trato a la mujer. Ok, sí hay muchas deficiencias, digamos, a nivel del Poder Judicial, pero también de otra instancia. Por ejemplo, la policía no atiende bien a las mujeres cuando llegan a presentar sus denuncias. Entonces, en este sentido, sí es necesario mejorar el tipo de atención, la sensibilidad. Claro, que es lo primordial. De las personas que están detrás del mostrador, atendiendo a esas mujeres que llegan ahí no porque les guste. Claro que no. No porque quieran estar ahí. Algunas llegan incluso hasta bajo amenaza del marido. Exactamente. Y sabiendo que si este tipo es llevado al tribunal, cuando regrese a la casa, lo más seguro es que
la va a amenazar o la va a agredir de alguna manera. Entonces, en ese sentido, cabe hacer la diferencia. Violencia de género incluye dentro de sí violencia doméstica, violencia sexual, las violaciones sexuales, los abusos sexuales, el acoso sexual, y el acoso sexual incluso sí, no solo es el que se da en el seno o en el ámbito laboral, ¿verdad? Cuando el jefe quiere acostarse con la empleada. No, también se da en la calle. Claro. Cuando los hombres les dicen obscenidades, suciedades a las mujeres, la ven de manera obscena a las partes de su cuerpo, no guardándoles el debido respeto y consideración. Entonces, en ese sentido, la violencia sexual también es violencia de género. La violencia laboral, cuando una mujer tiene que trabajar hasta 18 horas sin que se le paguen sus horas extras, en que se le despida sin razón alguna y no se le paguen sus prestaciones, los horarios de más de 24 horas. Podría ser también en esa violencia laboral, abogado, podría ser también que cuando uno va pues a optar por un empleo, pues le piden la prueba de embarazo, ¿verdad? También, o se fijan si usted es bonita, o si está muy joven, o si está casada, o si tiene hijos. Como que si eso fuera determinante para el desempeño suyo, claro, dentro de ese trabajo o de esa profesión. Sí, tiene razón. ¿Quiénes son las que sufren la violencia de género, abogado? Yo sé que mayormente son las mujeres, ¿verdad? Pero las mujeres que trabajan, digamos, en los Starmart, las que trabajan en los bares, ¿verdad? Las que trabajan, por veces, hasta las de limpieza. En la calle. En la calle las mujeres reciben maltrato. ¿Cómo? Va pasando usted y un tipo extraño, al cual usted no conoce, jamás ha visto en su vida, le toca su cuerpo o le dice alguna obscenidad. Y si usted le contesta, la insulta, la amenaza. Eso sucede aquí en la calle de Santa Rosa. Hace poco íbamos con usted saliendo del programa y unos tipos le dijeron unas obscenidades. Cuando usted le reclamó, la insultaron. Es decir, sí, eso se da, y no importando la edad. Claro. Hay niñas de 12, 13 años que ya cuando empiezan a salir a la calle a hacer tareas o van al colegio o van a una fiesta o van a visitar a una amiguita, ya se enfrentan con ese tipo de maltrato. Se da en los bares, Osiris. Sí. Usted va aquí en Santa Rosa de Copán, a cualquiera de los bares de acá, usted sola, si va sola, objeto de asedio, de algunas conductas abusivas, de algunas conductas que pretenden irrumpir dentro de su propia privacidad, es decir, como una persona que ha ido en un momento determinado a un bar, ¿verdad? A pasarla bien. Y por eso es lo que vemos que cuando la mujer no anda acompañada, anda con un grupo de amigas, porque tal vez así la respetan más. Abogado, pero fíjese que esto influye también bastante en nosotros las mujeres, en la vestidura. Nosotros no podemos ponernos una minifalda, un vestido o algo que nos guste, porque realmente ya los hombres se le quedan viendo horrible a uno, le dicen unas palabras horribles, ¿verdad? Entonces uno piensa, puchica mano, pero si los hombres realmente se pueden poner lo que sea y nadie les dice nada, pero a uno de mujer le hacen algo así, imagínense, y por ver las mujeres se ven preciosas y le salen con una pencada a uno. Exactamente. En ese sentido, Osiris, reciben violencia de género las mujeres mayores, jóvenes, niñas, también las mujeres que trabajan en oficinas, las mujeres que trabajan en la calle, barriendo la calle, vendiendo en la calle,
diversos productos, pero también reciben violencia las trabajadoras del sexo, por ejemplo, prostitutas, les dice la gente, reciben violencia también. Sí, porque ellas En tienen muchos dignidad sentidos, también. Ellas la mu- trabajan de prostitutas, por lo que yo sé, trabajan de prostitutas, pero ellas tienen dignidad. Ellas siempre han exigido respeto después de sus horarios de trabajo, pues ellas realmente llegan a su casa, llegan cansadas y lo más lógico, lo más normal es pues que la respeten. Ajá, es cierto. Abogado, ¿y cuáles son las transformaciones necesarias para eliminar la violencia de género? Bueno, es que no tengo micrófono. Bueno, tal vez se oye mejor porque Si quiere le estoy pongo hablando esto por mientras. el micrófono. Bueno, antes de contestar esa pregunta, Osiris, quería terminar de describir. Gracias, Marlon. Disculpen, es que estaba un poquito malo el micrófono. Quería terminar de enumerar, digamos, o describir o decirles a ustedes que además de las mujeres que he mencionado, también están las maestras, las catedráticas. Sí. También están las mujeres, digamos, que son enfermeras. Reciben acoso sexual a veces de los médicos, a veces de los pacientes mismos. Les dicen obscenidades simplemente porque es una enfermera, de las secretarias. Las mujeres aman de casa. Las mujeres, no solo las pobres, también las muchachas ricas. Las muchachas que, como dice usted, Osiris, quizás tienen mejores oportunidades de la vida y pueden vestirse mejor, pero incluso así no pueden ni siquiera salir a la calle porque son objetos de agresiones sexuales. Entonces, en ese sentido, sí, Osiris, es una amplia gama, un amplio abanico de mujeres o tipos de mujeres que están recibiendo este tipo de violencia sexual, pero también violencia de género. Pero también hay otro sector, abogado, que es muy discriminado y son las mujeres que tienen su trabajo y portan el virus del VIH-Sida. Exactamente. Sí, porque si una mujer que es portadora de VIH se da cuenta a su empleador, por lo general son despedidas. Porque, no sé, hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia en relación al conocimiento de cómo se transmite el VIH y otras enfermedades sexuales, que entonces lo que hacen es despedir a la persona. En cuanto a la pregunta que usted me hizo, Osiris, que era en relación a qué tipo de violencia se recibe, bueno, se recibe violencia, como ya lo decíamos, no solo doméstica, y doméstica significa la violencia que se da, la violencia física, psicológica, patrimonial e incluso sexual. Es decir, cuando una mujer en su casa el marido le grita, la empuja, la humilla, la menosprecia, la minimiza, la golpea, la patea, luego la golpea, la patea, le empuja, le da una trompada, como dicen, es decir, eso es violencia física, pero también hay violencia patrimonial, cuando no le deja para la comida, cuando le da muy poco dinero, pudiéndole dar más, digamos, en caso que él sea el que lleve el sustento al hogar. Y además cuando destruye, digamos, las cosas que hay en la casa, por un arranque de cólera, etc. Entonces, en ese sentido, es una violencia patrimonial. Y la otra que decía antes, un poquito antes, es la violencia económica, es decir, cuando se usa el dinero o los recursos económicos y financieros en el seno del hogar para ¿qué? Para dominar la vida de la mujer, porque es que mira, Osiris, la violencia doméstica o la violencia de género a nivel más global tiene un objetivo, Osiris, que es controlar la vida de la persona. Por ejemplo, en la violencia sexual, Osiris, si el esposo de una mujer
tiene deseos sexuales y la mujer, por la razón que sea, no necesita estar enferma, simplemente no tiene ganas esa noche de tener sexo y se niega, el hombre a veces mediante amenaza, mediante chantaje y a veces hasta con violencia consigue adueñarse del cuerpo de ella. O abogado, vaya poniéndole por el mismo ejemplo, vaya. Uno de mujer tiene que hacer los oficios de la casa, tiene que cuidar a los niños, tiene que atender al marido, tiene que enseñarles a los hijos las tareas que les pongan en los profesores, las tiene que hacer también, tiene que ver a su familia también, tienen un montón de cosas que hacer, como dice usted, viene el esposo, le pide realmente que le dé, que le dé un ratito de placer y entonces uno ya está cansado, abogado, uno ya está reventado, entonces, chica mano, digo yo, ¿qué les cuesta comprender un poquito, nada más, un día? Lo que pasa, Osiris, es que hay ciertos mandatos no escritos, no aparecen en la Biblia, no los busquen en la Biblia, no aparecen en los libros de texto de la escuela, no los busque ahí, pero sí son mandatos asumidos, propagados, promulgados dentro de la cultura machista y son los siguientes. Los hombres siempre quieren sexo, los hombres siempre pueden tener sexo y las mujeres siempre tienen que dárselo. Esa cuota de sexo que exige el hombre. Ese es uno de los tantos mandatos. Hay otros, ¿verdad? Por ejemplo, que los hombres no pueden tener amigas. Porque simplemente la posibilidad de establecer un contacto con una mujer tendrá que ser siempre en busca de tener algo con ella. Si no, ¿para qué? Otro mandato de la masculinidad tradicional es que los hombres debemos de ser siempre fuertes, nunca llorar, nunca ser sensibles, nunca ser cariñosos, nunca ser detallistas. Esas cosas no, son mariconadas. Ahora, hay otros mandatos no escritos con relación a la mujer, y es que la mujer debe ser sumisa, debe ser sensible, debe estar sola en la debe casa. de llorar. En serio, sí. O sea, no es cierto que las mujeres son las que deban de llorar siempre. No es cierto que las mujeres siempre deban de aceptar lo que se ordena en la casa y cuando esa orden viene de un hombre. Pero el llanto es bueno, abogado. No, yo no estoy diciendo que sea malo. Por eso le digo. En ningún momento. El llanto es porque bueno. Porque es una expresión. No lo que pasa, Osiris, que cuando a las mujeres se les asocia con el llanto, se les asocia con la debilidad. Yo le estoy diciendo dentro de la cultura machista, dentro de la masculinidad tradicional, naturalmente, que el llanto, cuando una mujer vive su feminidad, cuando la mujer vive o desarrolla su personalidad de mujer, naturalmente que el llanto es parte importante de su vida, de su expresión emocional, sí. Así como el enojo también, o la alegría. Pero entonces vemos cómo hay diversos tipos de violencias que a veces no se ven. La violencia en los medios de comunicación contra las mujeres, ¿cómo? La utilización del cuerpo de la mujer para vender lo que sea, desde llantas, carros, lo que sea. Se vende videos, con una mujer a la par, música, semidesnuda, contoneándose, haciendo movimientos, a veces se ven hasta grotescos, digamos. Hay por ahí un canal que exhibe un programa donde venden carros, fíjense, y describen el carro, y en la descripción del carro no se ve el carro, se ve la mujer, una mujer semidesnuda, haciendo movimientos sugestivos, pero más bien se ve como vulgar, se ve como
no sé, como deshumanizante y al final ponen el carro. Claro que es un programa vendido así como solo para hombres. Sí. Entonces, vemos cómo también, incluso en los muñequitos, en los cómics, usted ve cómo las superhéroes son muchachas que andan con aquellos trajes súper ajustados. Ninguna superhéroe es, digamos, gordita, para nada. Son unas mujeres con unos cuerpazos. Esa es otra cosa, Siris. En el mundo de la moda, por ejemplo, se exige casi que la mujer tenga un ideal de belleza, que es una mujer delgada, alta, con piernas bonitas, con caderas no muy grandes, es decir, es la tiranía de la belleza. Y las mujeres tienen que ajustarse a ese esquema. Es como la rubia, pues. Claro. Es decir, créame, yo veo su cabello precioso, Siri, pero a mí me parece que sería terrible, digamos, que tuviera que pintárselo para corresponder al ideal de la belleza de la rubia, digamos. Entonces vemos ejemplos patéticos como el de Shakira, por ejemplo, la cantante esta colombiana. Qué bonito el pelo de la muchacha cuando comenzó negro, bellísimo, y luego ahora ya no puede dejar de ser rubia. O ese problema de, como le repito, la tiranía de la moda y de la belleza occidental versus otras bellezas. Vamos a terminar ahorita un momento y luego seguimos después de esta pausa comercial. Muchas gracias. Gracias.